Derrota del Bayern 2-1 frente al Inter en condición de local en lo que fue el partido de ida de estos cuartos de final de la UEFA Champions League. Y en este video vamos a hablar un poquito más en detalle sobre lo que fue la derrota, por qué lo termina perdiendo el Bayern, qué hizo, porque además creo que dentro de todo hizo un buen partido e hizo méritos para por lo menos llevarse un empate, pero por eso quiero puntualizar en por qué lo termina perdiendo, qué hizo bien el Inter, cómo hizo para ganarlo y además también hablar un poquito si este Bayern tiene posibilidades reales de la próxima semana dar vuelta a la serie o remontar la serie en Italia. Así que insisto, hablamos de esto y mucho más. Así que ahora sí, arrancamos. Derrota del Bayern, una derrota en condición de local que corta un invicto de 22 partidos por competiciones europeas en las que el equipo actualmente dirigido por Kompany venía invicto. Y es una derrota que por supuesto, como toda derrota, es un golpe bastante importante para el Bayern, porque tendrá que ir la semana que viene a remontar al Giuseppe Meazza, un estadio en el que el Inter suele hacerse fuerte. Por eso la verdad que es una serie que le quedó un poquito cuesta arriba viendo lo que fue este partido de ida. Un Bayern que sabemos que, y así como lo destaqué en la previa, llegaba con muchas bajas. De titulares, tanto el caso de Neuer, de Upamecano, de Alphonso Davies, de Musiala. Podemos sumar la de Pavlovic, la de Hiroki Ito, la de Coman. Estamos hablando de 7 futbolistas que tranquilamente podrían ser titulares y que el Bayern no los tuvo. Y que eso no solamente hizo que el equipo o que Kompany tuviera opciones acotadas para poner en el 11 titular, sino también hizo que en el banco tampoco tuviera demasiadas variantes de calidad, por así decirlo. Incluso ayer en el segundo tiempo, cuando el Bayern creo que necesitaba un poquito refrescar sobre todo el ataque y la verdad que no tenía muchas opciones. Es cierto que después entra Müller y hace gol del 1-1. Müller que justamente en los últimos días anunció su salida del Bayern después de tantos años. Se va una leyenda absolutamente histórica del club y justo en la semana que anunció esto mismo, que se sabe que el club no le ofreció una renovación, que Müller quería seguir. Bueno, dentro de todo ese contexto, Müller ayer entra y hace un gol, hace el gol transitorio del empate. Pero, insisto, hay un Bayern que, pese a las bajas y pese a todo eso, pese a que ayer Kompany no tuvo tampoco grandes opciones en el banco, vi un Bayern que la verdad que me gustó. Creo que hizo unos primeros 25 minutos, media hora buena. Después del gol de Lautaro, creo que el equipo se termina cayendo un poquito. Pero en el segundo tiempo, que también lo arrancó por ahí con algún tipo de duda, con un Inter que tuvo incluso 2-0 en el arranque del complemento. Después vimos un Bayern que sobre el final, la verdad que lo fue a buscar, que por momentos lo terminó sometiendo al Inter, le generó peligro y la verdad que tuvo chances para empatarlo. Lo termina empatando, pero después lo termina perdiendo sobre el final. Pero para empezar a desmenuzar un poquito el partido, para empezar a hablar un poco de la primera parte, que insisto, esos primeros 25-30 minutos del Bayern me gustaron. Un equipo un equipo más agresivo, un equipo que, como decía en la previa, me esperaba que el Bayern fue el equipo más propositivo, el equipo que por supuesto intentara aprovechar de la mejor manera posible su localía. La verdad que en esos primeros, insisto, 25 minutos vimos al equipo de Kompany tener situaciones con un Michael Olise que volvió a ser, creo yo, no solo el mejor del Bayern en ataque, sino creo que del equipo en general. Un Olise que siempre arrancando por la derecha es un jugador que en este 2025 y en toda la temporada en realidad está siendo un constante generador de peligro para este Bayern, con algún pase filtrado, con algún último pase, con algún remate, y la verdad que ayer se lo vio nuevamente muy suelto y siendo ese futbolista desequilibrante que transmite mucho peligro, que tiene muchos recursos. La verdad que me gustó otra vez mucho el partido del francés. Que tuvo alguna chance, tuvo algún remate. Creo que el primer remate del partido es un remate de él, justamente de él, un remate cruzado. Después el Bayern tuvo una chance muy clara con ese palo que tuvo Harry Kane, creo que minuto también 25 por ahí, una chance creo que de las más claras que tuvo el Bayern en el partido. Antes de esa acción del inglés, vimos cómo el equipo también tuvo alguna con Guerreiro que tapa Sommer, un remate también creo que de Olise que tapa el arquero suizo, que fue también creo que una de las grandes figuras del partido y alguien o una de las personas que explica mejor por qué el Inter se lleva un triunfo 2-1. Por eso la primera media hora del Bayern la verdad que me gustó, generó peligro, pero
pero me parece que la gran diferencia en esa primera parte al menos la termina marcando la no eficacia que tuvo uno, el Bayern, y la alta eficacia que tuvo el Inter, que en su primer remate al arco, en el remate de Lautaro, termina marcando lo que fue el 1-0 en la primera parte. Fue el único remate que tuvo el Inter en esos primeros 45 minutos. La verdad que un golazo a Lautaro, me parece que es una... es cierto que después se vio eclipsado por los 2 golazos que hizo Declan Rice en el Arsenal, en el triunfo frente a Real Madrid, pero la verdad que el gol de Lautaro es una barbaridad, no solo por su gesto técnico, no solo por su definición, por cómo pone el pie, sino por la jugada, porque es una jugada en la que Lautaro baja a disputar ese duelo, lo arrastra a Kim Min-jae, Thuram también lo arrastra a Eric Dyer, los 2 delanteros del Inter emparejados constantemente con los 2 centrales del Bayern. Después una jugada que Lautaro termina abriendo hacia la izquierda para Bastoni. Seguramente estén viendo alguna imagen de la jugada, no el video, pero sí alguna imagen para que se entienda bien lo que estoy diciendo. Una buena acción de Bastoni sobre Olise, que va a trabar la pelota larga del italiano para Carlos Augusto, el centro del brasileño, y después lo que hace Thuram, como si tuviera ojos en la espalda. Es realmente espectacular cómo termina con un toquecito muy sutil, dando el pase atrás para la llegada de Lautaro, que llegó totalmente libre. Ahí también hubo algo de falencia sobre todo el mediocampo del Bayern, porque Goretzka nunca lo sigue y porque Kimmich llega tarde a justamente incomodarlo a Lautaro, y por eso el Toro tuvo mucho tiempo y mucha facilidad y mucho espacio para definir como definió, insisto, un golazo del Inter, y una primera parte que, insisto, con esto creo que se explica fácilmente, por así decirlo, o haciendo un análisis más simplista o reduccionista, se explica desde la eficacia que tuvo el Inter en el primer remate del arco que tuvo, en el único que tuvo en la primera parte, cómo terminó aprovechando para marcar el gol del 1-0, y cómo el Bayern, que tuvo chances, que es cierto que se encontró con una muy buena versión de Sommer, que es un arquero que siempre se le da bien enfrentarse al Bayern, estuvo muchos años en el Gladbach y siempre fue una bestia negra, por así decirlo, para el conjunto bávaro. Entonces se encontró con un muy buen Sommer, se encontró con algunas acciones en las que no hubo demasiada puntería, tuvo Sae Kane al palo, que fue realmente muy clara, que también me sirve para emparejarlo con el Lautaro. Kane tuvo esa, dio en el palo, no la pudo aprovechar, y Lautaro termina haciendo después ese gol. Por eso creo que el primer tiempo, en el que me gustó el Bayern, en el que creo que fue más que el Inter, el resultado se terminó explicando a partir de esa eficacia que tuvo uno y el otro no. Después sí, en el segundo tiempo vimos al Bayern, creo que teniendo un poquito más de... que en el segundo tiempo arrancó un poquito más dormido. El Inter tuvo alguna, creo que recuerdo un remate de Lautaro que saca Gurbin, este jovencito arquero que, recordemos, ya había jugado frente al Leverkusen y que le tocó nuevamente tener la responsabilidad en el arco del Bayern ante la extendida baja de Neuer. Pero vimos una buena tajada del chico antes del remate de Lautaro. Y después el Bayern, creo que con el correr del segundo tiempo, se fue por momentos, o lo fue, mejor dicho, arrinconando al Inter. Lo fue por momentos, ¿cómo decirlo? Lo fue... sí, lo fue más o menos, no diría sometiendo, pero como que también el Inter por momentos también eligió ya en la segunda parte con el 1-0 puesto, retrasarse un poquito más, replegarse un poquito, cederle un poco más la pelota al Bayern, que además obviamente tenía el afano, tenía que tomar la iniciativa por el resultado, porque se le mandaba el resultado, y vimos un Bayern que empezó a tener chances. Recuerdo una de Kane. Después recuerdo otra, por ejemplo, ya con Müller en cancha, que justo le tapan el remate tras un centro de Gnabry, que también ya había entrado. Entonces el Bayern, la verdad que acumuló situaciones en la segunda parte, tuvo chances, y después, sí, ya sobre el final, tuvo buen control con ese gol de Müller, lo dicho, justo en una semana particular para él, porque anunció su salida. Termina marcando lo que fue el 1-1 del partido. La verdad que Müller entró bien, más allá del gol se lo vio bastante activo, sobre todo porque había entrado por Guerreiro, que Guerreiro no había tenido un gran partido. Guerreiro, que jugó o fue el reemplazo de Musiala en esa posición más de número 10, jugando detrás de Kane. Pero la verdad que el portugués no tuvo un gran partido. Tuvo un remate en el primer tiempo que saca Sommer, después tuvo otro en el segundo tiempo con un remate por arriba del travesaño, pero
tampoco es que influyó demasiado en el juego. Sané, que también venía con una levantada de nivel, al menos en cuanto a sus estadísticas, en cuanto a soporte goleador, la verdad que tampoco ayer ni pudo marcar, ni pudo asistir, ni tampoco en el juego pudo aportarle demasiado al equipo. Por eso el ataque del Bayern ayer fue Olise y la verdad que después poquito más, porque Kane, sí, como siempre, participativo, bajando a recibir, vienen los apoyos, aguantando bien de espaldas en alguna acción en particular, pero después, de cara al arco, no vimos la mejor versión de Kane. Insisto con esta chance muy clara que tuvo en el palo. Después recuerdo una, por ejemplo, en el primer tiempo, un cabezazo livianito que tapa Sommer. Un remate, creo que de zurda en la segunda parte, tras un pase de Laimer. E insisto, Kane tuvo situaciones, creo que tuvo tranquilamente 3-4 remates, no todos tan claros, pero sí tuvo ocasiones y no las pudo aprovechar de la mejor manera. Por eso el Bayern también volvió a exhibir un poco la falta de... a ver, ¿cómo decirlo? La falta de alguien más, además de Kane, que le aporte algo de gol. Porque esto ya lo hemos visto en la temporada, como el Bayern ante un partido en el que Kane está negado de cara al arco, o Kane incluso en algún partido no estuvo, y como el resto de futbolistas no terminan participando. Creo que Olise, siendo un futbolista que está haciendo una muy buena temporada, es un jugador que también podría tener un poquito más de gol. Sané venía levantada en ese sentido y ayer tampoco pudo pesar. Guerreiro, lo dicho anteriormente. Entonces ayer el Bayern ante ese mal partido de Kane frente al arco tampoco tuvo otro futbolista que le aportara un poquito más o que le aportara algo de gol, por así decirlo, al equipo. Por eso, bueno, termina siendo una derrota que también se explica, insisto, a partir de ahí, a partir de la eficacia que tuvo uno y la no eficacia que tuvo el otro. Después el Inter lo termina ganando con ese gol de Fratesi ya sobre el final. Con un contexto del Bayern que después del 1-1 de Müller se lo vio como que creció en confianza, se lo vio como que quedaban, creo que en ese momento 5 minutos más el agregado, quedaban 10 minutos, ponele, y eran 10 minutos en los que el Bayern creo que pensó, bueno, vamos a ganarlo, vamos tranquilamente, es un partido ganable con un Bayern que antes del 1-1 ya lo tenía un poco acorralado al Inter, y bueno, estaba ahí, ¿no? Creo que el estadio, por así decirlo, que la cancha sintió que el equipo lo podía ganar, pero en ese afán de ir a buscar el 2-1, bueno, se termina descontrolando, termina cometiendo, creo yo, un error bastante grave en defensa, con una muy buena jugada del Inter. Por supuesto, no quiero restarle méritos, pero sí que hubo una jugada en la que hubo varios futbolistas del Bayern en defensa que la verdad que dejaron dudas, porque es una jugada en la que hay una buena pared entre Varela y Lautaro. Lautaro, que en ese afán de buscar la pared con Varela, lo termina arrastrando a Stanisic, el central lateral croata que arrancó por izquierda, pero que después pasó a jugar de central ante la salida de Kim Min-jae. Termina saliendo muy lejos sobre Lautaro, insisto, solamente estoy viendo una imagen. Después vamos a ver cómo Goretzka nunca puede cortar el pase, nunca puede cortar esa pared entre Lautaro y Varela. Sasha Boy, que ya había entrado en el segundo tiempo para jugar de lateral derecho en los últimos minutos, como el lateral francés descuida totalmente, nunca lo ve a Carlos Augusto a su espalda y salta a la presión sobre Varela, y después por supuesto que Varela con esa muy buena pared y con ese toque de primera termina habilitando a Carlos Augusto, que tuvo muchos metros para correr, tuvo muchos metros para meterse en el área del Bayern, justamente aprovechando que Stanisic había salido muy lejos sobre Lautaro y aprovechando que Sasha Boy había descuidado completamente su espalda, había saltado sobre Varela, y bueno, ahí en ese hueco que dejaron ambos defensores de la parte derecha del Bayern, por así decirlo, ahí el Inter terminó aprovechando para el centro del brasileño, y después el gol de Fratesi y un gol, una acción ese último pase, en el que si vemos la repetición, si vemos la imagen, vamos a ver como en el área hay dos jugadores o dos posibles receptores del Inter, Fratesi, y creo que por el segundo palo llega Thuram. Pero vamos a quedarnos con Fratesi, porque era el único futbolista que estaba relativamente cerca, o que se podía esperar el centro, porque estaba prácticamente en el punto penal. Pero vamos a ver cómo hay 4 jugadores del Bayern y cómo ninguno de ellos
puede interceptar el pase. Como Carlos Augusto no tenía muchas posibilidades, o era un remate al arco, o el pase a Fratesi, o un pase al segundo palo para Thuram, que era un poquito más complicado, porque ya ahí el Bayern se podía cortar el centro. Pero lo que me llama la atención es cómo Fratesi, que aparecía solo en el punto penal, aparecía solo como único jugador del Inter, como ninguno de los otros futbolistas del Bayern pudo cortar el centro de Carlos Augusto. Insisto, es una jugada en la que el Bayern se descontroló con ese afán de buscar el 2-1, pero la verdad que le termina saliendo muy caro porque termina perdiendo el partido, porque creo que viendo lo que le costó al Bayern encontrar el gol, lo que le costó encontrar el gol del empate, creo que un empate, pensando en el partido de vuelta, la verdad que no estaba mal. Es cierto, el Bayern, por supuesto que tenía la necesidad, o que tenía la oportunidad, o tenía que aprovechar la oportunidad de jugar de local y tratar de llevarse un triunfo al partido de vuelta. Pero viendo lo que le costó el partido, bueno, me parece que con ese empate de Müller, me parece que era un partido ya para cerrarlo. Insisto que el estadio y la sensación era de que si el Bayern apretaba un poquito más lo podía ganar, pero insisto, se termina descontrolando demasiado en esa jugada. Llega el gol de Fratesi y es una derrota dura. Como decía en el inicio, son ya el Inter, con este triunfo en el Allianz, cortó justamente una racha de 22 partidos sin perder del Bayern en condición de local por competiciones europeas, y es una derrota que por supuesto al Bayern lo complica, porque vuelvo a lo de antes, es un equipo plagado de lesiones, es un equipo que no tiene tampoco demasiadas alternativas en el banco, que como positivo se puede destacar que sí, que me gustó, pero que la verdad que le faltó puntería, le faltó eficacia de cara al arco. Pero es una derrota que por supuesto lo complica, porque va a tener que ir a Italia a tratar de remontar la serie. Insisto con lo que dije antes, el Inter es un equipo que suele hacerse fuerte local, y este Inter ayer demostró que es un equipo muy competitivo, que es un equipo, un hueso duro de roer, como se suele decir. Es un equipo muy duro, es un equipo la verdad que compite muy bien, con Lautaro, que tuvo un partido espléndido, marcando un gol, participando en el otro, muy bien cuando solía jugar, la verdad que un muy buen partido del Toro, que se entiende muy bien con Thuram. Creo que es una de las mejores duplas de ataque que tiene hoy el fútbol europeo, perdón. Por ejemplo, un muy buen partido de Bastoni. Sommer dando mucha solidez en el arco. Siendo un equipo, insisto, como lo destaqué en la previa, por ahí no es el Inter de la temporada pasada, por ejemplo, que salió campeón, ¿cómo decirlo?, holgadamente del fútbol italiano, pero que sigue es un equipo muy aceitado, es un equipo que sabe lo que juega, es un equipo que le responde a Inzaghi, es un equipo que ya tiene automatismos, con esa dupla entre Lautaro y Thuram que se conocen a la perfección, con ese mediocampo totalmente también muy combativo, pero también que cuando tiene que jugar juega. No, hablo de Varela, Calhanoglu y Mkhitaryan. Ayer no tuvo ni a Dumfries ni a Di Marco. Di Marco estuvo en el banco, finalmente no llegó al 100% y por eso no jugó. No los tuvo como titulares, pero Darmian y Carlos Augusto cumplieron. Es más, Carlos Augusto termina participando en la acción del 1-0 con ese centro a Thuram, y después el pase del francés hacia Lautaro, y después termina tirando el centro para el gol de Fratesi. Y por eso la verdad que el partido brasileño también creo que fue positivo, al menos desde el aspecto de que participó en los 2 goles y que fue un buen reemplazo para Di Marco en ese sentido. Por eso, insisto, es un buen equipo el Inter, es un equipo duro, es un equipo defensivamente que, si bien ayer el Bayern le generó peligro, es un equipo que cuando se mete atrás o cuando se repliega es complicado meterle mano. Veremos cómo plantea Inzaghi el partido de vuelta. El partido, por supuesto que por parte del Bayern, por parte de Kompany, me imagino un Bayern obviamente demandado por el resultado, agresivo, yéndolo a buscar, siendo propositivo. Creo que vamos a tener un muy lindo partido de vuelta, entendiendo la necesidad de uno, y porque además este Bayern no está... obviamente por el resultado, pero no está tampoco armado para ser un equipo que se defienda. Es más, la defensa volvió a ser un poco el lastre del equipo. Entonces, me parece que la semana que viene vamos a ver un partido realmente muy entretenido. Veremos. ¿Lo puede dar vuelta al Bayern? Sí, obviamente, esto es fútbol y tranquilamente lo puede dar vuelta. Y porque creo que en el partido demostró que le puede generar peligro al Inter. Pero sí, va a tener que tener un poquito más de eficacia. No creo que recupere a nadie.
un poco lo de Musiala, si bien fue descartado para el partido de ida provisionalmente, la verdad que lo de Musiala creo que está confirmado, pero me parece imposible que esté en el partido de vuelta. Entonces el Bayern no va a recuperar a nadie más. No sé Neuer, la verdad, pero después Upamecano tiene para largas semanas, Alphonso Davies tiene para meses largos, Ito lo mismo. No sé si tampoco si Coman si va a poder volver. Creo que ayer Coman, por ejemplo, hubiera sido un jugador importante con ese desequilibrio por afuera, pero el resto, bueno, me parece que tampoco va a poder recuperar muchos soldados. Veremos porque el Bayern tiene el partido del próximo sábado ante el Dortmund por Bundesliga. El Bayern que además todavía no tiene cerrada la liga, tiene al Leverkusen ahí a 6 puntos. Entonces el partido de fin de semana ante el Dortmund es un partido también importante en el que tiene que tratar de ganar para por lo menos seguir con esa ventaja de 6 frente al Leverkusen. Por eso es un partido también que le queda incómodo. Veremos porque a Kompany se le abren varias dudas, ¿no? Porque si decide rotar un poco ante el Dortmund, la verdad que tampoco tiene mucho para rotar. Vuelvo a lo que decía antes. Es un equipo que en el banco, la verdad que tampoco tiene muchas opciones. Ayer entró Gnabry, entró Müller y entró Sasha Boy, si no recuerdo mal. Y después en el banco, el resto de suplentes eran Pérez, que es el tercer arquero. Y después tenía muchos chicos. Tenía Vidovic, que es un chico que también ya tuvo algún rodaje, pero no deja de ser un chico. Y después la verdad que muy poquito más estaba Paliña. Pero después la verdad que no tenía más opciones. Por eso si Kompany quiere rotar en el partido del próximo sábado, tampoco va a tener mucho. Y la verdad que, insisto, el Bayern también tiene que tratar de controlar o de tener precaución de que no se le lesione ningún futbolista más, porque se le llega a lesionar otro jugador y es un equipo que, insisto, se está desarmando mucho. Esta eliminatoria le llega en el peor momento de la temporada, claramente en el aspecto físico, con muchas bajas. Pero bueno, no sé, creo que insisto, si hay posibilidades de que el Bayern remonte y pase a las semis, yo creo que sí hay posibilidades, pero bueno, la verdad que va a tener que hacer un partido casi perfecto en el Giuseppe Meazza, porque, insisto, este Inter es un equipo, un hueso duro de roer, equipo muy pero muy competitivo y que ayer ya plantó de muy buena manera, plantó cara, mejor dicho, en el Allianz Arena y se llevó un triunfazo realmente un triunfo histórico, te diría. Por eso creo que por ahí más o menos mi análisis de lo que fue el partido. Creo que el Bayern, para hablar de las figuras, insisto, me gustó mucho el partido Olise, el más participativo, el que más peligro generó, el más activo, el más desequilibrante. Me gustó mucho el partido nuevamente del francés. Kane, vuelvo a lo de antes, participativo y demás, pero mal de cara al arco y esa situación en el palo, y lo va a perseguir por lo menos durante los próximos días o hasta el partido de vuelta. Guerreiro, Sané aportaron un poquito. Veremos si en el partido de vuelta no aparece Müller. Veremos, Müller que se queda eliminado. Ayer incluso Müller pudo haber jugado su último partido en el Allianz por Champions y marcó gol. Por eso veremos si Müller no arranca de titular el partido la semana que viene. Goretzka tampoco aportó mucho. Kimmich no estuvo tan bien como otras veces. Después en la defensa me gustó el partido de Laimer que arrancó por derecha y se lo vio activo en el primer tiempo junto a Olise, armando una buena sociedad, y por izquierda después termina tirando el centro para el gol de Müller, y la verdad que me gustó el partido de Laimer, insisto, jugando por derecha en el primer tiempo, ya después sobre el final del partido jugando más por izquierda, pero me gustó dentro de todo lo austríaco. Y después la verdad que muy poquito más. Urbing, el arquero, creo que no tuvo responsabilidad en ninguno de los dos goles, porque en el primer gol de Lautaro es un remate al ángulo imposible de atajar, y el segundo gol es un remate que le rematan prácticamente con Fratesi, le remata prácticamente dentro del área solo, entonces tampoco tuvo responsabilidad. Tuvo esa tajada frente a Lautaro y alguna más que por ahí ahora no se me viene a la cabeza, pero la verdad que tampoco fue malo, pero tampoco me sale ponerlo como lo más destacado del Bayern. Kim alternó entre algunas y malas, pero no me volvió a gustar el partido del coreano, que incluso se pudo haber ido expulsado. Por eso después Kompany lo termina sacando y pone a Sasha Boy y a Stanisic lo pone de central. Por eso el coreano otra vez volvió a caer en deuda. Dyer, que venía siendo un jugador que le venía dando solidez al Bayern cuando jugaba, ayer tampoco lo vi en un gran nivel.
Stanisic en la izquierda tampoco aportó demasiado y cuando jugó central se lo vio que no es una posición tan apta para él, al menos en una línea de 4. Por eso, insisto, ayer del Bayern, Olise, Laimer y para sumar al podio lo de Müller, porque entró bien, entró activo, hizo el gol. Por eso creo que me quedo con ellos tres como los hombres más destacados del Bayern. Del Inter, ya para finalizar, clave Sommer. Creo que también él explica un poco el 2-1 del Inter. Me gustó el partido de Bastoni, tanto en defensa como en ataque, cuando se pudo soltar y demás. La verdad que me gustó el partido del italiano. Carlos Augusto fue clave en los 2 goles, por eso lo decía, que creo que también fue un hombre decisivo para el Inter. El mediocampo del conjunto Inzaghi se lo vio, creo que bien, no tan vistoso como otras veces, pero no se lo vio del todo mal. Y después creo que Lautaro, creo que el premio de la UEFA, el jugador del partido, creo que se lo dieron a Bastoni, y creo que está bien, pero la verdad que a mí me gustó mucho el partido de Lautaro. Insisto, el gol que hace. Después participa en la jugada del segundo gol, se lo vio muy bien en los apoyos, se lo vio muy bien cuando salió a recibir, sacando por momentos de posición a Kim Min-jae. La verdad que me gustó mucho el partido de Lautaro. Por eso el Inter sí, claramente tuvo puntos, varios puntos más altos que el Bayern, y también a partir de ahí se termina también explicando un poquito mejor la victoria del conjunto italiano. Así que veremos la semana que viene. Seguramente lo estemos analizando. Tenía ganas de analizar el partido, pero bueno, por una cuestión de tiempo no lo pude hacer. Analizar el partido por ahí desde un aspecto más táctico. Veremos si la semana que viene, con un poquito más de tiempo, puedo analizarlo. Obviamente veremos lo que sucede y lo estaremos comentando acá, si no en un video así, un video más hablando y no con tanta imagen. Pero bueno, así que bueno, leo en comentarios, por supuesto, con las sensaciones que les haya dejado el partido. Si piensan que el Bayern lo puede dar vuelta, si piensan que el Inter dejó la serie bastante encaminada. Bueno, todo lo que me quieran decir, por supuesto, que es más que bienvenido y me ayuda para el crecimiento del canal. Como también siempre les digo, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video si es que les gustó. Y bueno, muchas cositas más que, por supuesto, ya saben, me sigan en el resto de mis redes sociales, en mi canal principal, y bueno, ya saben todo el resto. Así que hasta aquí el video. Este fue mi análisis de la derrota del Bayern 2-1 frente al Inter en la ida de los cuartos de final. Así que ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.